Estamos con nuestro último invitado de hoy, con Seferino Reato. Gracias por haber venido, Seferino. Por favor, gracias por invitarme. Seferino, acá tenemos un libro, el último que escribiste, 12 noches. Anteriormente has escrito libros de la década del 70 y decías vos que te había llamado la atención cuando volviste a la Argentina que el nuevo gobierno, los Kirchner, tomaban la década del 70 como un paradigma de esa juventud maravillosa y desde un ángulo muy parcial su visión de esa década, y por eso te decidiste a investigarla. ¿Qué te decidió a tomar esos 12 noches donde... ¿Cuántos presidentes tuvimos en esas 12 noches? Y tuvimos 5 presidentes en 12 días, 12 noches. Muchas cosas se resolvían a la noche, como suele suceder cuando las cuestiones son complicadas, y la crisis fue muy complicada, hubo muchos muertos. Yo cuento más bien la crisis en el palacio, en los palacios de poder. No solo la Casa de Gobierno, los empresariados, los sindicatos. Lo que me llamó la atención es por qué en este país se había vuelto a hablar de los 70 y fundamentalmente la demanda está postergada por las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. ¿Por qué eso reflotó? Porque en los 90 era una demanda de los familiares, de las víctimas, importante sí, pero reducida, no era masiva. Sociedad, no era masiva. Y me parece que la crisis del 2001 explica mucho de eso. Fue como un gran terremoto que puso en cuestión todos los valores, las creencias que teníamos hasta ese momento y que, por ejemplo, volvió a desnudar el tema de los derechos humanos. Pero viste que ahora estamos hablando y hasta Macri reconoce, por ejemplo, el rol del Estado. Eso en los 90 no era así. En los 90 eran el mercado, las empresas, las privatizaciones, la globalización. La crisis cambia ese consenso. Reaparece el rol del Estado, el consumo, reaparece el interés por la historia, por nuestra historia, porque los libros de historia se vendieron, yo me acuerdo que en lo que era el 2002, 2003, una revalorización para saber por qué habíamos llegado a eso. Claro, porque la pregunta de las grandes crisis es siempre la misma, ¿viste? En todos los países, es ¿cómo fue que llegamos a esto? Y en el nuestro caso, que tenemos un pasado de oro, esa pregunta sobre por qué estamos mal y no estamos como nos corresponde estar, aparece en esas crisis. Y entonces me parece que la respuesta fue en los 70 y fueron los militares. De acuerdo al nombre, Seferino, yo veo 12 noches, el día se divide, ¿no? En día y noche. ¿Es como que la población era de día y las autoridades del país funcionaban de noche? Y sí, mucho de eso. Se elige, por ejemplo, a Rodríguez Sá de noche en San Luis, en las afueras de Merlo. En la noche también había renunciado de la Rúa. En la noche de Rodríguez Sá, el 30 de mayo, el 30 de diciembre, que fue un domingo, él anuncia de San Luis su renuncia. Antes había habido el gran escape en Chapadmalal, yo comienzo con eso. ¿Por qué no se podía hacer de día? ¿Por las convulsiones sociales? Por las convulsiones sociales, porque además de noche, digamos, es más fácil tomar ciertas decisiones, cuando durante todo el día está caldeado por movilizaciones. ¿Te acordás que había cacerolazos, piquetes, de todo? Que se vayan todos. Saqueos en el conurbano. Ardió el conurbano. Ardió el conurbano. Yo hablo mucho, también siempre, son muchas anécdotas, digamos, para hacerlo, digamos, llevadero al libro, entretenido, pero siempre hay algunos temas, por ejemplo, este nuevo consenso social que estamos viendo ahora, ¿no? La importancia que tienen los subsidios. Los subsidios, no solo para la gente que los recibe, es casi como un empleo. O sea, es una obligación del Estado garantizarlo. No podría ser de otra manera. Y está muy bien que, por ejemplo, Macri lo haya comprendido. Las asignaciones universales por hijo es algo que está para quedarse, para mejorarlo, para que no sea necesario. Pero no podés dejar a esta gente sin sustento. Bueno, esos son conceptos. Yo el otro día estaba hablando con alguien que no es argentino, y el concepto que tenemos nosotros, más allá de todos los errores que hay, de las dificultades que hay, pero el concepto de salud pública que tenemos nosotros, por ejemplo, en muchos países, acá nomás, al lado nuestro, no lo tienen ni siquiera ese concepto de salud pública. No. Y menos el de educación universitaria gratuita. Pero no viene del peronismo como se piensa, viene de la generación del 80. La red de hospitales nació con la generación del 80. La educación libre, gratuita, laica, obligatoria, claro, era de primaria en aquel momento, desde los 80, y después la universidad gratuita es con el peronismo, pero la universidad abierta es con la reforma universitaria. ¿Qué pasó con que se vayan todos?
Y que se vayan todos, ¿no? Era algunos se fueron, Ajá. otros quedaron. Por ejemplo, Scioli comienza la crisis siendo menemista, Sí. aliado de Cavallo, y la termina como secretario de Turismo de Duhalde, habiendo sido secretario de Turismo y Deportes de Rodríguez Sá. Macri era el presidente de Boca en aquel momento. Decisivo Macri para que se levante el estado de sitio y Racing pueda salir campeón. Ahí cuento bien las anécdotas. Que era una necesidad de la clase política de darle alguna alegría a la gente. Claro. Yo siempre decía a mis amigos de Racing, no salgan más campeones, porque el día que salgan campeones ustedes, casi más se termina Argentina. Se terminaba la Argentina. Pero en realidad ellos estaban con una ventaja. Pero ahí yo cuento lo del tema, el árbitro los ayudó bastante con un gol fuera de juego. Se enojan los de Racing, ya lo tienen, no se lo van a quitar. Es una cuestión que se sabe además. Ceferino, encaraste una investigación, sacaste un libro. Entre todas las charlas que tuviste en esa investigación sobre esas 12 noches, ¿o algo que te haya llamado la atención que no lo tenías vos visualizado y digamos, en esas charlas, esas conversaciones, en esas entrevistas, te llamó la atención? No, lo que me llamó la atención es como cuando un país está al borde del abismo, todo parece, digamos, casi sin sentido, como que nadie tuviera un sentido común y como que no aparece la clase dirigente o los dirigentes que orientan al país hacia una salida. Que nos sucede mucho. Nosotros, por ejemplo, no podemos solucionar problemas. Y los problemas se convierten después en crisis y se solucionan solos. Pero se solucionan solo de la peor manera. Por ejemplo, cuando toma el poder Duhalde, con la ayuda de Alfonsín, ellos creían que con el 40% de devaluación se solucionaba el atraso cambiario. Terminó siendo del 240%. Es decir, el problema nuestro es que la clase dirigente nuestra no toma esa responsabilidad. Alfonsín ayuda a Duhalde a armar su gabinete también. Totalmente. Primero le da los votos en la asamblea parlamentaria, por lo cual Duhalde no tiene que negociar como había tenido que negociar Rodríguez Sá, quedarse solo 2 meses o 3, que era imposible. No, Duhalde asume para quedarse y completar el mandato de la Rúa. Además le da 2 ministros y Alfonsín lo ayuda en todo momento. De Mendiguren alguno de ellos, ¿no? No, de Mendiguren no. Porque a de Mendiguren lo llama Alfonsín, para que intervenga. Claro, lo llama para decirle, mire, están por pasar cosas importantes, lo va a convocar Duhalde. Es decir, Alfonsín fue el gran árbitro de la crisis. Primero con la caída de la Rúa, que bastante ayudó a que se cayera. Y después con la asunción de Duhalde. Pero fue el gran árbitro de todo ese periodo. Cuando fue la gran crisis de gabinete de Duhalde, la renuncia de Remelennikov, uno de los que respalda a Labaña es Alfonsín. Los y eso que estaba enfermo, Ajá. digamos, que estaba con problemas de salud. ¿Los intendentes del conurbano cómo participaron en estas 12 noches? Bueno, yo hablo bastante de los saqueos, porque hay una denuncia de la Rúa y de Rodríguez Sá de que hubo un golpe no tradicional. La presidenta Cristina siempre está convertida de ellos, Sí. siempre habla de eso. Los saqueos para mí fueron organizados, tanto en Mendoza como acá. Yo tomo el caso de Moreno. Hay incluso nombres de punteros políticos, los Stones y toda esa gente que también conocen por acá, que llevan a algunos funcionarios de la municipalidad. Están incluso nombrados en la investigación del juez Ollarvide. Hay una investigación por todo esto que al principio tuvo bastante oxígeno, pero después, conforme se iba consolidando Duhalde, se fue desinflando la famosa investigación. foto Mariano West caminando una calle y atrás saqueando, ¿no? Y atrás saqueando, Sí, sí. y hay filmaciones de Claro. de un canal colega de ustedes. Pero lo que no se sabe bien es si esos saqueos organizados remitían, por ejemplo, a Duhalde. Duhalde lo niega. No tengo por qué decir que no sea verdad. Es muy difícil en un golpe no tradicional probarlo. Duhalde, bueno, esta es una pregunta que no tiene que ver con las 12 noches, pero Duhalde sale de su gobierno con más poder que el que entró. Muchísimo más. Es un fenómeno de Duhalde interesante porque él puede colocar a su sucesor. Digamos, Néstor Kirchner no era nadie a nivel nacional. Gana con los votos de acá, del Gran Buenos Aires, y los votos se los da Duhalde. Duhalde le deja casi todo el gabinete. Controlaba el Gran Buenos Aires, buena parte de diputados,
muchos gobernadores. Y sin embargo, en menos de 2 años, Néstor Kirchner se lo cargó. Es decir, es un O sea, poquito siguió para al pie de ver... la letra el consejo de Maquiavelo. Hay que romper la escalera que te lleva arriba. Bueno, a ver qué hará Scioli con Cristina. Yo que Cristina estaría más preocupado de lo que parece. ¿Hará todo esto Scioli? ¿O Cristina los merilló y le armó No, todo? es que no hay lugar para dos. Ah, Además, Scioli, lo que ha pasado después de la crisis es que la autoridad presidencial se reconstituyó, pero de una manera exagerada. Hoy tenés la presidencia, tenés todo el poder. claro. Podés controlar gobernadores, intendentes, y creo que Scioli aspira a eso. Sentarse Una en vez el que se sillón siente. y después acabar con todo el resto, pero de una manera casi natural, porque todos los gobernadores ahora se están revirtiendo a Scioli, ¿no? Y los intendentes también. Bueno, últimos mensajes. Seferino Roberto de Morón dice que la salud no es solo un problema de la provincia, también en capital. Y Claudia de Ciudadela quiere que los políticos cumplan con sus promesas. Ojalá que alguna vez se cumpla con sus promesas. Seferino, bueno, también. nos quedó poco tiempo, ¿verdad?, para hablar de esto, que está interesante, esas 12 noches, ¿no? Porque también lo más interesante es que salimos rápidamente. Sí, eso es interesante en la Argentina, porque con la soja y con algunas decisiones acertadas de Duhalde, ¿no? Por ejemplo, un gasto público muy contenido, algunas decisiones que tenían que ver con que no había dinero, el corralito había aspirado todo el dinero, entonces el 240% de devaluación se tradujo en una inflación del 40%. Y con la soja y el boom y las retenciones, los subsidios que comienzan ahí, digamos, en pocos meses hubo subsidios para 2 millones de personas. Hoy hay 4 veces más, pero digamos, se salió bien porque este es un país rico. Por eso no nos explicamos cómo estamos así. Gracias por venir, Por Seferino. favor.